Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Diam. En esta ocasión quiero explicarles la diferencia entre visa y residencia, regularización y cambio de condición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, dejarnos todos tus comentarios y te responderemos a la brevedad. Mi nombre es Ernesto Rizo y vamos con la explicación. Normalmente cuando una persona se refiere al documento que les permite estar regulares en México, le llaman visa, pero hay que identificar. La visa es un documento que permite el ingreso autorizado a México. Se estampa en tu pasaporte y se emite en las embajadas mexicanas en el extranjero, siempre y cuando cumplas con un supuesto de ley, de estudiante, de trabajo, por solvencia económica, por unidad familiar, de inversionista, etc. Este tipo de visa, como digo, te permite ingresar a México en una vigencia de 6 meses y por un único ingreso. ¿Cuáles son los tipos de visa? Bueno, los más comunes son la visa de estudiante. Cuando una institución mexicana debidamente registrada en la SEP te permite cursar algún estudio en México, eres acreedor a una visa de estudiante. Visa por unidad familiar. Si tú acreditas un vínculo con una persona mexicana o con un residente temporal o permanente ya radicado en México, puedes obtener una visa por unidad familiar de acuerdo al vínculo que hayas acreditado. Visa de trabajo. Si una empresa está interesada en contratarte, puedes ser acreedor a una visa por oferta de empleo. Todas estas visas, como mencioné anteriormente, se obtienen en una embajada mexicana en el extranjero. Existen otros tipos, no son tan comunes, pero si tú acreditas el supuesto de ley, puedes obtener una visa de este tipo. Visa por solvencia económica, siempre y cuando tengas ingresos por la cantidad determinada en la ley. Visa de inversionista, si vienes a México e inviertes dinero en alguna empresa, puedes obtener esta visa. También existe la visa por adquirir un inmueble en México. Si tú compras una casa o un departamento que cumple con el monto señalado en los lineamientos, puedes adquirir este tipo de visa. Recuerda que los requisitos y la forma de obtener cada una de estas visas se encuentran en los lineamientos para la expedición de visas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Allí te indicarán si tú puedes acceder a una de estas visas. La residencia es aquello a lo que normalmente la gente se refiere cuando quiere decir que una persona está regular en México. No hay personas ilegales, no se puede estar ilegal porque nadie es ilegal en este mundo. Se es regular o irregular. Cuando se tiene una residencia, significa que se cuenta con una condición de estancia acreditada ante el Instituto Nacional de Migración para poder estar de forma regular en este país. Existen diversos tipos de residencia, pero a diferencia de una visa, la residencia significa que ya tienes una condición de estancia acreditada en México por cierto tiempo. Recuerda, la visa solo te permite ingresar, la residencia te permite permanecer en territorio mexicano. Existen varios tipos de residencia en México. Los más comunes son la residencia temporal y la residencia permanente. Como su nombre indica, es una condición de estancia acreditada ante el Instituto Nacional de Migración por la vigencia de 1, 2 o hasta 3 años. La residencia permanente no se tiene que renovar. Es, como su nombre indica, permanente. Existen otro tipo de condiciones de estancia, el turista. Eso no es una residencia, pero sí es una condición de estancia para poder estar en México regular por 180 días. El visitante por razones humanitarias. Tampoco es una residencia, pero sí es una condición de estancia de una persona solicitante de refugio. El visitante por razones humanitarias o como turista no le están permitidos realizar diversos actos que a los residentes temporales y a los residentes permanentes sí. ¿Y para qué tipo de visa o residencia aplico yo, abogado? Bueno, te respondería de nuevo. Hay que revisar el caso en particular, pero de antemano te puedo decir que si una institución educativa debidamente registrada ante la SEP te acepta para cursar algún estudio en México, visa de estudiante, residencia de estudiante. Si tienes un vínculo familiar por matrimonio, visa por unidad familiar o residencia por vínculo matrimonial. Es temporal y te la dan por un año.
Si tienes un hijo mexicano, de antemano aplicas por una visa por unidad familiar o una residencia permanente. Si tienes inversiones, solvencia económica o cualquier otro supuesto de ley, tendríamos que revisar los montos, las circunstancias para determinar qué tipo de visa puedes obtener y si puedes obtener qué tipo de residencia. En fin, aquí te comparto algunas definiciones para que aprendas a identificar de qué tipo de documento estamos hablando. Así vas a poder saber qué tipo de trámite te corresponde realizar de acuerdo a tu condición particular. Recuerda que cada caso es individual y se tiene que revisar a detalle. Si quieres que el equipo de DIAM lo haga, escríbenos. Pronto te atenderemos. Recuerda que seguiremos subiendo más videos para información migratoria. Mi nombre es Ernesto Rizzo. Nos vemos en la próxima.